corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué intenciones tiene esta persona contigo? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. En este caso, hoy vamos a trabajar también con la bola de cristal. Así que vamos a ir comenzando con este interactivo. ¿Qué intenciones tiene? Bueno, vamos a comenzar a barajar, nos concentramos en la pregunta. Opción número 1. Opción número 2. Piensa bien la pregunta que estamos formulando. ¿Qué intenciones tiene esta persona contigo? Elige, tómate tu tiempo y elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Qué intenciones tiene esta persona contigo? En primer lugar, tengo que decir que necesita o quiere, en este caso, quiere avanzar, aunque tiene un impedimento para avanzar. Bien, está en proceso de algo. Él ya estaba o ella ya estaba en un proceso de algo para cambiar su vida, para poder avanzar contigo, pero esto se ha obstaculizado o va un poco más lento de lo normal, se ha inestabilizado. Bien, que esto no quiere decir que no vaya a seguir su curso, sí va a seguir su curso. Bien, lo que pasa es que esta persona posiblemente no contaba con ciertas acciones de la otra parte, y por eso esto se ha obstaculizado un poquito. Bien, pero esto no quiere decir que no se vaya a dar. El día 22, me hablan mucho de un día 22, muy importante para este avance, para esta historia. Bien, luego otra cosa. Esta persona ha estado manipulando esta otra persona, a tu persona especial. Vamos a decir que la ha estado manipulando con temas, digamos, de lo laboral, con ciertos temas relacionados con lo laboral. Bien, lo que yo estoy viendo aquí. Aunque tu persona especial quiere salir de esa situación que le vincula con él o con ella, o sea, tiene claro que quiere salir, pero hay un chantaje de por medio aquí, que sabe que le puede afectar en otros aspectos de su vida. Bien, muy importante esto, que le puede afectar en muchos aspectos de su vida. Bien, no sé si hay aquí, bueno, yo estoy viendo aquí alguien que habla y que habla con mucha autoridad, pero no es la persona que yo te estoy comentando aquí, ¿eh? Hay otra persona que habla con mucha autoridad aquí, que tiene que ver algo en todo esto. Vamos a ver qué más. Vamos a seguimos. ¿Qué intenciones tiene esta persona? Yo te voy a decir que a día de hoy es una persona que lo está pasando mal en muchos aspectos, porque ve que esta otra parte tiene más poder de lo que imaginaba. ¿Listo? Tiene más poder de lo que imaginaba y no contaba, en cierto modo, con este tipo de cosas. Bien, esto por un lado. A ver. Es incertidumbre realmente. Es incertidumbre. O sea,
quiere avanzar, o sea, eso sale clarísimo, pero tiene mucha incertidumbre respecto a su futuro laboral, no, sentimental no, o sea, sabe que estás, pero sí en el tema de lo que le aporta a esta persona una estabilidad económica, una estabilidad laboral, ¿no? Entonces esta incertidumbre que tiene le genera mucho, normal, le genera miedo. 15 días, dice 15 días. En 15 días esta persona va a ver cosas muy claras. En 15 días esta persona verá los caminos abiertos. En 15 días esta persona, digamos que renace. Hablan de renacimiento. Bien. Vamos a ver qué más. Seguimos. Seguimos con esta maravillosa lectura que estamos realizando aquí hoy. ¿Qué intenciones tiene esta persona contigo? Quiere tomar una decisión, o sea, sale claro éxito, aunque tiene su preocupación, porque sale aquí su preocupación, pero sabe perfectamente que la persona a la cual le está poniendo obstáculo a día de hoy le puede llevar a una situación psicológica complicada, complicada, y de hecho te diría que ya podría estar en el principio de esa situación psicológica. Entonces, vamos a ver qué estamos viendo en las intenciones. Yo lo que quiero ver es qué va a pasar, ¿vale? Vamos a ver qué va a pasar. Entre vosotros dos. Vamos a ver. Si tú en algún momento tienes dudas de este ámbito familiar, de que no se vaya a terminar esa relación, de esta historia, aquí lo que están confirmando algo muy claro, dicen no tengas dudas ninguna y lo vas a saber dentro de 15 días. Esto por un lado. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? Aquí hablan de una ruptura con esa persona, ¿bien? Y hablan también de un renacimiento. ¿Qué pasa? Que es una persona a lo mejor que a ti no te deja claro que vais a estar como en relación estable en un principio, posiblemente que te deje claro eso, pero también te digo que es su manera de hacer las cosas. Esto no quiere decir que sea mejor o peor, es su manera de llevar esto. Entonces, en un principio esta persona marca en el principio de vuestra historia, marca esas pautas, ¿no? De vamos despacio, incluso te hace ver de no sacar esto todavía a la luz completamente, pero vamos a ver después de esto. Es que sale una convivencia y sale clarísimamente. Sale una convivencia entre vosotros dos, pero debes de esperar a esta convivencia aproximadamente 3 meses después de que se dé esa ruptura con la parte oficial, ¿bien? O sea, deberás de esperar esos 3 meses para que se dé esa convivencia entre tú y esta persona, ¿bien? Vamos a seguimos. Vamos a ver los sentimientos también de esta persona. Sentimientos de esta persona. Hay mucha atracción, ¿eh? En el ámbito sexual veo mucho apego contigo, ¿no? Mucho apego, mucha atracción, el tema sexual. Demostraba su ilusión más bien antes que ahora, ¿eh? La demostraba antes, pero esto no quiere decir que no tenga sentimientos. Es una persona que se va enamorando poco a poco. Y esto va despacio. Tiene sentimientos, pero podrá
o tendrá más, en este caso, de cara a futuro. Es una persona de convivencia. Esta persona se enamora con la convivencia, con el día a día, ¿eh? Entonces, todavía realmente, digamos que estamos ante un perfil de una persona que no se ha mostrado en cuanto emocionalmente ante ti. Todavía no se ha demostrado, se demostrará, ya lo vas a ir viendo. Vamos a seguimos con la opción número 2. Vamos a ver. Vamos con la opción número 2. ¿Qué intenciones tiene contigo esta persona? Bueno, vamos a ver, yo te veo en un punto ya de tener una respuesta. Yo necesito una respuesta ya, porque yo no voy a seguir con esto así de esta forma, porque hay un agotamiento psicológico considerable. Yo tengo que decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Es que aquí dice, es una persona que en un momento lo cambia todo, supuestamente, para tener algo contigo formal, y de repente comienza a actuar como en un principio. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo te voy a decir lo que hay. Yo veo comunicaciones con alguien, pero yo no te puedo decir que haya una infidelidad. Estamos ante un perfil de persona bastante fantasioso o fantasiosa. Entonces, estas comunicaciones pueden llevar a esta persona a pensar que va a tener algo con esa persona y demás, pero de ahí a que eso suceda hay un trecho. Ojo. Entonces estamos ante este perfil de persona, una persona fantasiosa. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí más? Aquí hay que lidiar con una figura materna. ¿Bien? Entonces, ¿qué intenciones tiene? De continuar, sí, pero si lo alejas o la alejas, o sea, y esto es algo que tiene muy interiorizado esta persona, dice, si la alejas de ese ámbito familiar, y vamos a decir, esta figura materna que yo he visto aquí, entonces sí se plantea una separación. O sea, es una persona que pone sus condiciones. Esto es lo que yo veo. Ahora, vamos a ver aquí una cosa. Yo voy a hablarte de una situación que podría pasar de cara a futuro entre vosotros dos. Podría haber engaños, pero engaños de verdad entre vosotros dos, sí. Sí. Y esta es la desconfianza que tú tienes también de esta persona, que tú, en cierto modo, tu interior te dice, ojo, no te fíes totalmente de esta persona. Y estás en lo cierto. Y eso te lo tengo que decir. Entonces, estamos ante un perfil, mira, aquí sale claramente una persona que le gusta gustar, le encanta gustar, tiende a confundirse y a confundir. Tiende a confundirse y a confundir, esto sale clarísimamente. Pero mira, ¿ves? Aquí está saliendo la figura, esa figura materna con tantísimo poder, ¿no? Con tantísimo poder aquí. Este problema que tiene contigo esta persona lo ha tenido con otras parejas. Lo ha tenido con otras parejas. Entonces, hay que saber llevar a esta persona. Acontecimientos que podrían pasar aquí, dice que sí, que puede haber avances, pero que se comportan estos avances siempre como una montaña rusa, ¿bien? Una montaña rusa, en este caso, en el tema de los avances, Un día 9 será importante para estos avances. Día 9. Vamos a continuar con esta lectura. Vamos a ver. ¿Qué intenciones tiene esta persona contigo?
él o ella ve los caminos abiertos contigo, pero manejando siempre la historia a su forma. Entonces, yo pienso, por las cartas que veo, que tú tienes manera de cambiar esto. Tiene intenciones de seguir contigo a su manera. Ahora, pero tú podrías cambiar todo esto. Pasa que es que tú no te has impuesto todavía. Y esto es un error que has venido cometiendo. Es un error que has venido cometiendo. Porque es una persona difícil de llevar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tú prefieres, ante todo, estar bien con esta persona, aun sabiendo que las acciones que ha hecho no son las correctas, pero por estar bien te coges y te callas. Y esto no es así. Porque esta persona ya te ha pillado el punto y ya sabe cómo hacerlo. Vamos a seguir. Yo también te digo, vamos a ver de cara a futuro. Quiero ver un poquito de cara a futuro qué pasaría entre vosotros. El tema de la infidelidad de cara a futuro no para de salir. A mí no me gusta ni un pelo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. ¿Sucedería una infidelidad de cara a futuro? Dicen sí. De cara a futuro, ¿eh? Pero claro, yo pienso que esto tú lo has pensado muchas veces y si está saliendo es porque, en cierto modo, es una pregunta que tú te has formulado muchas veces. Su manera de ser te genera esta desconfianza, ¿no? Esto sería con el tiempo, si te lo digo, esto no sería ahora, ¿bien? Entonces, en un principio, lo que dicen las cartas, vosotros estaríais como pareja en convivencia. Es una persona que se niega mucho a lo que es el casamiento, a papeles de por medio. Convivencia, y te tengo que decir en este caso, en el caso de esta persona, que sus convivencias son muy raras. Muy raras. Muy de convivo contigo, pero si me apetece irme 3 días a casa de mi madre, me voy. Entonces son convivencias inusuales, muy extrañas. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos con esta maravillosa lectura. Yo te veo muy desanimado a ti con esto, muy desanimada, muy desanimada. Pero no veo todavía esa decisión tomada por tu parte, porque en el momento que tú comiences a poner obstáculos a ciertas cosas, que ya deberías de haber puesto tus obstáculos ya en ciertas actitudes de esta persona, dice, pero en cuanto tú pongas esos obstáculos vas a ver cómo todo va cambiando, cómo fluye más la relación, cómo hay más intensidad entre vosotros. Pero es que yo la vida con esta persona la veo como una espiral, ¿no? Y claro, yo el ver que en un futuro, ojo, que esto a lo mejor te podría pasar a ti, que se te cruce otra persona, pero es que dicen que en esta historia, en todas las cartas, en todas las cartas, en todas las tiradas que hemos hecho, dicen que en esta historia, en un futuro, se atravesará una tercera persona. Bien, entonces, yo te puedo decir que posiblemente no sea la persona de tu vida, por estos acontecimientos que se darían de cara a futuro. De momento te digo que tú le vas a poner ciertos obstáculos, por lo que yo veo aquí vas a ver cómo cambian las cosas. Simplemente es una persona que le gusta llevar la relación a su manera, a su forma, y esto es lo que tú no debes de permitir. Vamos a ver los sentimientos. Vamos a ver.
es como una persona de 17 años. En cuanto a las emociones, sentimientos, y muy volátil, ¿no? Entonces, no te digo que no tenga sentimientos, pero de esta forma, de la forma que te estoy diciendo. O sea, una persona muy volátil y como alguien inmadura, ¿no? Entonces sí tiene sentimientos, pero de esta manera. Ya me contaréis, corazones. Bueno, me despido ahora sí. Que espero os haya gustado este interactivo, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.